Se da, por ejemplo, a través de generarle miedos al niño. Por ejemplo, miedo de cuidado porque Dios te va a castigar si haces eso. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más de este canal que se llama Desaprendiendo. Mi nombre es Elena Amador. Si ya me conoces, muchas gracias por estar nuevamente en este canal. Y si no me conoces, mucho gusto y bienvenido. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales, en TikTok, en Instagram, en Facebook, en donde interactúo mucho más que por acá por YouTube. También si te gusta mi contenido, te invito ahora a que te suscribas y que me regales un like, ya que eso me ayuda a seguir produciendo contenido. Bueno, en el día de hoy vengo a proponer un tema un poco diferente, pero sí voy a seguir hablando de abuso espiritual, pero quiero abordarlo desde el enfoque del impacto y las secuelas del abuso espiritual en niños. Este tema surgió a raíz de una pregunta que yo les hice a mis seguidores de Instagram, en donde les preguntaba, en donde básicamente proponía que me cuenten anécdotas de haber crecido en la iglesia. Algunas de las historias que me mandaron mis seguidores, me contaban cosas muy lindas o beneficios de haber crecido en un ambiente cristiano. Pero por otro lado también muchos me comentaban cómo el haber crecido teniendo ciertos miedos, como por ejemplo el miedo al rapto, el miedo al infierno, el miedo a Dios incluso, les supuso como todo un trauma, o sea que muchos hasta tenían de adultos. De hecho tengo un video en base a algunas de esas historias que me mandaron acá en YouTube. Se llama Reaccionando a historias de abuso espiritual y ahí cuento las historias que me mandaron que yo, con el permiso de los autores, comparto en ese video. Lo que voy a compartir a continuación está basado básicamente en 3 autores. Yo no soy psicóloga, no soy especialista en este tema. Simplemente soy una persona que sufrió abuso espiritual y que, se dedica a concientizar sobre esto, pero no soy profesional en este tema. Yo siempre recomiendo que vayan a los profesionales a buscar ayuda. Respecto al impacto del abuso espiritual en la niñez, sinceramente no hay mucho material. Se está viendo más material sobre abuso espiritual, pero no específicamente en cómo impacta en los niños. Pero recomiendo los trabajos de la psicóloga inglesa Jill Mayton. Ella es, psicóloga y además en la infancia ella sufrió abuso espiritual y ahora dedica gran parte de su trabajo a concientizar sobre las secuelas de haber sufrido abuso espiritual en la infancia y en la adultez. Lo que voy a compartir a continuación está basado en sus trabajos. Esto yo lo comento en la mayoría de mis videos, pero para los que están viendo por primera vez, recuerden que abuso espiritual es todo tipo de maltrato que ejerce una persona hacia otra utilizando la religión o lo espiritual como excusa. El beneficio que obtiene quien abusa puede ser un beneficio económico, sexual, espiritual, emocional, etc. Toda relación de abuso tiene como característica que hay una relación dispareja de poder. Es decir, que hay uno que tiene más poder que el otro. En el caso del abuso espiritual en los niños, es muy fácil para el abusador llegar a ellos porque por lo general a los niños culturalmente se les enseña que los adultos tienen la razón, que hay que obedecer a los adultos y sobre todo si estos adultos son figuras religiosas. Por eso cuando hablamos de abuso espiritual estamos hablando necesariamente de abuso de poder también y de violencia, porque en esencia abuso es violencia y abuso espiritual también es violencia espiritual. Entonces un sinónimo de abuso espiritual es también violencia religiosa. También pueden encontrarlo así en los libros, porque es cuando se utiliza la religión y a veces no es religión, a veces es lo espiritual, porque ahora está muy de moda todo este tema del coaching y del desarrollo personal, que también puede desarrollar abuso espiritual, pero que no necesariamente sigue un dogma o tiene una doctrina específica o tiene libros sagrados, como es en el caso del cristianismo, pero que también pueden generar abuso espiritual y que pueden hacer tanto daño como una religión organizada. Alrededor de este abuso se construyen doctrinas muy rígidas, pensamientos mágicos muchas veces de, por ejemplo, si haces esto te va a pasar lo otro, o cuidado porque Dios te puede castigar, o cuidado porque el diablo está en todas partes. Todas esas cosas que a uno como adulto muchas veces nos impactan, en la psiquis del niño impactan de una manera
mucho más fuerte que en la psiquis de un adulto. Y esto es principalmente porque la psiquis de un adulto, de un niño, perdón, aún está en desarrollo. Entonces no tiene, digamos, las barreras mentales o las defensas mentales que tenemos construido nosotros los adultos. La psicóloga Jill Mayton, de hecho, afirma que el abuso espiritual es la destrucción de cualquier oportunidad de que el niño se forme en su propio sistema personal, moral y de creencias. Es decir, que ella lo que plantea es que el abuso espiritual, cuando impacta desde una edad muy temprana, termina totalmente despersonalizando al niño, porque le va metiendo un montón de miedos que impiden que el niño se desarrolle y que tenga las experiencias necesarias para desarrollar su carácter. Así los niños terminan convirtiéndose en adultos que son totalmente dependientes del sistema religioso, de sus padres o de alguien que esté por encima de sí, ya sea un pastor, un cura o cualquier figura religiosa que esté aprobando o desaprobando todo lo que hace. Según la doctora Jill Mayton, estos niños que sufren abuso espiritual son niños que no aprenden a desarrollar un pensamiento crítico, es decir, a tomar una información y a pensar críticamente a ver qué pienso yo de esto. Ella plantea que la existencia de un contexto moralizante, llama ella, es decir, un contexto que controle, en este caso en el cristianismo sería el infierno o el diablo o el rapto, que son como los tres, y Dios también, como los cuatro, diría yo, miedos más grandes que tienen los niños. Dice que ella lo que plantea es que estos conceptos moralizantes lo que hacen es que el niño lo viva esto como un trauma y que se utilicen para controlarlo justamente, porque muchos padres también utilizan el ojo, porque mirá que Dios ve todo, o cuidado, o sea, es como que utilizan también ciertas doctrinas porque ellos han sido niños también que sufrieron abuso espiritual, que se convirtieron en adultos que replican luego lo que ellos mismos han sufrido. Ella también plantea que las secuelas que tiene un niño que sufrió o que está sufriendo abuso espiritual son, por ejemplo, el estrés postraumático, las rabietas, miedos, fobias, o sea, un miedo que va mucho más allá de un miedo normal que pueda llegar a tener un niño, por ejemplo. Y muchas de estas secuelas se siguen replicando en la adultez. Algunas de las características del abuso en la infancia son las siguientes. Número 1, como ya mencionamos, el abuso espiritual es un tipo de violencia. Esta violencia puede ser ejercida de manera directa, muchas veces a través de castigos físicos, muchas veces a través de palabras hirientes, muchas veces a través de comentarios y otras veces también a través de, por ejemplo, violencia sexual. Es típico también que muchas personas, muchos abusadores, y en este caso estoy hablando de abusadores sexuales, se disfracen, digo yo, de pastores, líderes y figuras espirituales para tener acceso justamente a niños más vulnerables. Y esto hay que dejarlo en claro también. Muchos niños pasan por la iglesia y reciben todo este tipo de información respecto al infierno, respecto al rapto, respecto a Dios, y no les supone ningún tipo de trauma. O sea, son niños que no les genera ningún tipo de miedo, temor, pero hay otros niños que sí, que tienen ciertas características en su personalidad que los hace ser mucho más vulnerables. Por lo general son niños mucho más sensibles o más empáticos, entonces eso lo que los hace ser como esponjitas, digamos, que absorben todo lo que está alrededor y eso los hace también mucho más vulnerables a estas personas que están camufladas de pastores y líderes y que son abusadores. Por eso, padres, tengan cuidado, fíjense, o sea, yo siempre esto lo digo en todos mis videos de abuso espiritual y es una frase que me dijo mi psicólogo y es: cualquiera es capaz de cualquier cosa. No tenemos que, esto no es un llamado a vivir con paranoia y a, no sé, a desconfiar ahora de todos los líderes y pastores, pero sí prestémosle atención. O sea, acá en Estados Unidos, por ejemplo, antes de que cualquier persona vaya a trabajar con niños, se le hace un chequeo de, por ejemplo, el background, lo que se llama la averiguación de antecedentes. Entonces, si una persona tiene algún tipo de antecedente relacionado con violencia o con abuso hacia niños, de ninguna manera puede trabajar con niños en la iglesia, porque puede ser peligroso.
Entonces, sé que eso en Latinoamérica no pasa lamentablemente, o no sé si pasa, si en sus países esto lo hacen, coméntenme. Hasta donde tengo entendido, esto en Argentina no se hace, excepto algunas excepciones, pero la mayoría de las iglesias no. Entonces, padres, presten atención a las personas, o sea, que están con sus hijos en la escuela dominical. Si hay algo que les llama la atención o que no les guste, préstenle atención a esas señales también, porque lamentablemente esas cosas pasan. Y esto no es un llamado a volvernos paranoicos, pero sí a prestarle atención y reconocer también que en nuestras iglesias, así como hay mucha gente buena, también hay psicópatas, hay narcisistas y hay gente mala. Entonces, prestémosle atención a estas cosas. La violencia también puede ser ejercida de manera indirecta, y esta violencia indirecta se da, por ejemplo, a través de generarle miedos al niño. Por ejemplo, miedo de cuidado porque Dios te va a castigar si haces eso. O sea, muchas veces las enseñanzas que se le transmiten a los niños son así. Y repito, hay niños que escuchan algo así y no las modifican su vida y pueden desarrollar su niñez con tranquilidad y sin ningún tipo de que le genere ningún tipo de trauma. Pero hay niños que sí, que estas cosas los trauman. Y repito, si quieren ver casos reales o escuchar que yo lea casos reales, vayan a mi video que les dejo por acá arriba y en la cajita de descripción, en donde pueden ver historias reales. También muchas veces se utiliza el tema del rapto, que para los que no saben es un tipo de creencia pentecostal que plantea que la verdadera iglesia va a ser llevada al cielo justo antes de que comiencen los tiempos finales. Entonces, esa creencia ha generado tantos traumas, no solo en niños, pero sobre todo en niños, en adultos también. Pero si ya a uno de adulto ese tipo de enseñanza le genera todo no sé, un miedo, imagínense en un niño que aún no tiene su psiquis desarrollada. Y en una de esas historias que yo leo en este video que les estoy diciendo, una mujer me cuenta que cuando tenía 6 años, su líder y su mamá la obligaban a ver películas del rapto. Entonces uno puede decir, ay, qué tontería, ¿no? Pero no, o sea, ella tiene secuelas hasta el día de hoy por eso, porque es un tipo, justamente exponer a los niños a un tipo de información así, es violencia. Exponer a un niño a alguno de estos contextos moralizantes, como lo llama Jill Mayton, a lo que es el concepto del infierno, del rapto, del diablo, de los demonios, o de la imagen negativa o controladora de Dios, porque muchas veces esto que ella llama entorno moralizante también es Dios mismo, porque muchas veces los padres quizás no le digan ojo el diablo, pero le van a decir ojo, mirá que Dios te puede castigar. Y vamos, es lo mismo, o sea, es como que termina la secuela en el niño y la manera de procesarlo es igual. Entonces, exponer a los niños a un tipo de enseñanza ya obsesiva con alguno de estos 4 temas, es decir, el diablo, el infierno, el rapto o la imagen del Dios enojado juez, es violencia indirecta también, porque le impide al niño desarrollarse con naturalidad. Segunda característica del abuso espiritual en niños. Hay una persona o un grupo de personas que tiene mayor autoridad o que el niño percibe con mayor autoridad. Este percibimiento de autoridad o de persona más importante no necesariamente sea así, o sea, no necesariamente esa persona tenga autoridad en la iglesia, pero muchas veces el niño lo percibe así y el niño cree que esa persona tiene autoridad de parte de Dios y que si desobedece a esa persona está desobedeciendo a Dios. Número 3, hay abuso de poder, en donde quien abusa pone sus propias necesidades por encima de las necesidades básicas del niño. Característica número 4, el niño también es controlado. O sea, de a poco, así como los adultos, probablemente si un niño es abusado espiritualmente es porque sus padres también. Y de la misma manera en que sus padres se los explota laboralmente, su tiempo, y se les demanda de parte de las autoridades, a los niños también.
Y eso se ve, por ejemplo, en que los niños también, ahora es muy común en las iglesias evangélicas, por ejemplo, que los niños tengan responsabilidades de ministerio. Entonces esto se ve, por ejemplo, en niños que cuando van creciendo se les va demandando de su tiempo, se los va controlando, se les dice cuidado que esto no pueden ver porque esto es del diablo, esta película sí pueden ver, con este sí te podés juntar, con este no, o se les baja línea respecto a determinadas doctrinas que sí o sí son así y que quienes no la cumplen se van al infierno o están fuera de la voluntad de Dios y un montón de doctrinas que en algunos niños, como repito, no supone ningún tipo de impedimento para un desarrollo normal, pero en otros niños sí. Número 5. Esta figura religiosa de autoridad muchas veces pone etiquetas negativas en el niño que el niño toma como verdad. Por ejemplo, le puede decir pecador, le puede decir endemoniado, degenerado, falto de fe. No, hay un montón de etiquetas que realmente marcan al niño. Todas estas etiquetas negativas van pegándose en la psiquis del niño porque el niño pone en estima las palabras de esa persona porque le da un lugar de autoridad. Característica número 6. El niño muchas veces sufre un proceso de aislamiento. Y con esto me refiero a que es bastante similar a lo que sucede con adultos. Los adultos que sufren abuso espiritual, que están dentro de ministerios abusivos, lo que sucede es que van aislándose cada vez más de sus amigos, de su familia, porque el ministerio les demanda que estén todo un montón de horas ahí, que sirvan en todos los ministerios, entonces cada vez se van alejando más. Y lo mismo sucede con los niños, muchas veces sus padres están todo el día en la iglesia y los niños también. O muchas veces también a los niños se los empieza a aislar desde una edad temprana, diciéndoles que, no sé, los que miran determinado dibujito son del diablo, entonces el nene, como tiene miedo, ya no se junta con esos nenes porque miran los dibujitos que son del diablo o porque le dicen que se está contaminando, ¿no?, con el mundo. Entonces son nenes que no desarrollan del todo esa necesidad de formar lazos significativos con personas por fuera de su entorno familiar, que es sumamente necesario para un desarrollo normal. Número 7. Lamentablemente también muchos niños desde muy temprana edad son entrenados para hacer o para muchas veces copiar e imitar ritos religiosos que hacen los adultos. Esto con lo que me estoy refiriendo son, por ejemplo, a los niños predicadores o los niños que profetizan, y con esto no estoy menospreciando. Yo creo que los niños no tienen un Espíritu Santo junior o mini, o no tienen una partecita del Espíritu Santo, tienen el Espíritu Santo completo. Pero cuando se empieza a forzar al niño a que hable de determinada manera o que pase horas entrenando para predicar, impidiéndole su desarrollo normal, que un niño necesita experimentar, por ejemplo, las rabietas, que necesita ensuciarse, necesita tener amigos, desarrollar amistades, no sé, trepar árboles, cuando ya eso se le es quitado a un niño y se lo entrena para que sea el niño predicador o la niña predicadora, ahí ya se está de cierta manera alienando a ese niño, o sea, se lo va transformando en un adulto en miniatura, y eso es totalmente, en la adultez, eso se ve que es vivido como algo totalmente traumatizante para los niños. De hecho, bueno, es muy triste, pero hay muchos niños predicadores que sus padres los hacían entrenar para predicar y bueno, y en realidad muchas veces de adultos son personas que terminan totalmente alejados de la idea de Dios, terminan totalmente muchas veces hasta yéndose hasta el satanismo, hasta una idea totalmente apartada de lo que es Dios, justamente porque la experiencia que han tenido del cristianismo ha sido nefasta. Entonces tengamos cuidado y no fomentemos a los niños profetas, niños predicadores. Yo realmente creo que ellos tienen el Espíritu Santo completo,
pero también es necesario el desarrollo del carácter y también es necesario que cada niño viva las etapas que tienen que ser vividas. A mí me da mucha pena, el otro día me pasaron un video de una niña predicadora y yo me largué a llorar cuando lo vi, les soy muy sincera, la verdad es que me partió el corazón ver cómo una niña tan chiquita como que ha sido tan manipulada, pobrecita, porque eso no sale de una... O sea, te das cuenta que sus padres la entrenan o que... porque hasta tiene un vocabulario y una manera de hablar y de profetizar. Eh, entonces, nada, me parece sumamente triste eso y es violencia y eso es abuso espiritual, abuso emocional, abuso psicológico, abuso económico, porque seguramente a esa y a un montón de niños predicadores también les da mucho beneficio económico a sus padres o a las personas que están por arriba de ellos. Característica 8. Muchas veces los niños que sufren abuso espiritual también sufren violencia física de parte de sus padres y sus padres se sienten respaldados o justificados eh, por la Biblia. O sea, de esto tengo un testimonio, que es que hace algunos años, no hace tantos años, debe ser hace unos 10 años, que ya estaba mal visto pegarle a los hijos, el pastor de la iglesia a la que iba, él tomó un versículo de Proverbios y dijo que los padres tenían que santificar una vara y con esa vara corregir a los niños. Y esto obviamente está sumamente demostrado que el castigo físico genera un montón de cosas, no voy a entrar en ese tema, pero genera un montón de cosas negativas en la psiquis del niño. Pero nada, muchas veces ese abuso físico está justificado, entre muchas comillas, en la palabra. Entonces, cómo el niño lo siente como un castigo de parte de Dios, no solo de sus padres, sino también de Dios. Y eso es lo que hace generar una peor autoestima. Si el niño ya tiene poca autoestima porque se siente pecador, poca cosa, que le falta, entonces ahora mucho más porque siente que ese castigo físico también lo está recibiendo de parte de Dios. Característica número 9. Muchas veces también muchos niños sufren abuso sexual. Lamentablemente existe una relación entre abuso espiritual y abuso sexual. Yo voy a subir un video que hice en Instagram hablando con una psicóloga que es especialista en prevención de abuso sexual infantil, que hicimos un vivo hablando ella de abuso sexual, yo de abuso espiritual y la relación y las características entre ambos. Se los voy a dejar en la cajita de descripción para que lo puedan ver. Pero bueno, es un tema súper profundo y que lamentablemente lo que podemos decir acá es que el abuso espiritual, por todo lo que mencioné anteriormente, como que pavimenta el camino para que el abuso sexual sea mucho más fácil. Respecto a las secuelas del abuso espiritual en niños, hay que mencionar que depende del niño. Y acá en este punto quiero hablarle a los padres, porque muchas veces los padres llevan a sus hijos el domingo a la escuelita dominical y esperan que los maestros les resuelvan la vida a sus hijos o que yo no estuve mucho tiempo en el Ministerio de Niños, pero sí recuerdo que a veces iban a dejarte a los niños y era como, uy, está tremendo. Y antes de entregarte al niño, la mamá te decía, mirá que está tremendo, está re contestón. Y claro, vos lo tenés una hora, una hora a la semana, pero obviamente el niño, la resiliencia que desarrolla el niño a todas estas cosas, y no solo al abuso espiritual, sino a la vida en general, depende de la casa. Así como existen lugares con todas estas características negativas que acabo de mencionar, también existen lugares buenos, con maestros con muy buenas intenciones para los niños y que muchas veces se ven enfrentados con situaciones similares. Los niños, como se dice popularmente, son un reflejo de sus padres muchas veces. Entonces, si vos estás teniendo problemas de enojo, de depresión, si no, todavía no hiciste los procesos que tenés que hacer de sanar ese abuso espiritual que sufriste, y muy probablemente eso tu hijo también lo ve así. Entonces, nada, yo lo que le recomiendo a los padres es que primeramente trabajen en sí mismos, trabajen en su matrimonio, si son padres solteros que trabajen en sí mismos, que construyan, yo siempre digo, el lugar más espiritual del mundo tiene que ser tu casa,
un lugar en donde se respire paz, se respire tranquilidad, en donde un niño pueda ser, en donde si se equivoca no lo castiguen, no le peguen, no lo hagan sentir culpable porque se equivoca. Entonces yo creo que todo eso proviene principalmente de los padres, ¿no? De que construyan un lugar sano para los niños. Entonces, retomando, las secuelas del abuso espiritual en niños depende 100% del niño y de su entorno. Es por eso que hay niños que sufren abuso espiritual y que prácticamente no tienen secuelas, o que todo lo contrario, son sumamente resilientes y pueden transformar todo eso en algo bueno, en mayor empatía por personas que sufren lo mismo, en, no sé, lo pueden transformar. Hay otros niños, lamentablemente, que no se le otorgan las herramientas necesarias, y el abuso espiritual genera traumas como el estrés postraumático, todo lo que mencionaba anteriormente. Y entonces muchas personas que sufrieron abuso espiritual en su infancia lo siguen relatando ya siendo adultos como si todavía lo siguiesen viviendo, y eso es porque muchas veces aún no lograron sanar, o no recibieron la ayuda necesaria, o no saben por dónde empezar a sanar. Entonces las secuelas del abuso dependen del entorno, de la ayuda que se le dé, del tipo de información al que se expuso ese niño, etc. Pero a grandes rasgos, algunas de las secuelas más frecuentes de abuso espiritual en niños son imágenes distorsionadas. La primera es una imagen distorsionada de Dios, ya que ven a Dios como una persona vengativa, enojada, esperando que se equivoquen para castigarlos. Una imagen distorsionada de sí mismos, porque cuando las autoridades religiosas le dicen al niño que es pecador, que no sé, que tiene que cambiar, que está fuera de la voluntad de Dios, que cuidado, que no mires esto, entonces cuando se lo llena de miedo, eso lo que hace es justamente que ese niño tenga una autoestima muy por el suelo y que tenga una imagen totalmente distorsionada de sí mismo. Una imagen distorsionada de los adultos, sobre todo los adultos de la iglesia. Es como que muchas veces a los niños se les dicen que los adultos siempre tienen la razón, que hay que hacerle siempre caso a los adultos, sobre todo si esos adultos son los líderes, son los pastores, etc. Entonces se va creando una imagen distorsionada de los adultos en la mente del niño, porque el niño empieza a pensar, bueno, esta persona es representante de Dios, entonces tengo que obedecerla, entonces siempre va a querer lo mejor para mí, entonces si no lo obedezco me va a castigar, y si me castiga está bien, porque es la autoridad de Dios, y todo eso lo que hace es justamente favorecer a que haya más abuso. Y también el niño tiene una imagen distorsionada del mundo en general, porque va a mirar a las personas, a las cosas y a los eventos como pecado, como tentación, como que va a mirar al mundo como que es algo a lo que hay que morir, o con lo que no hay que contaminarse, porque lo sano o lo puro está dentro. Algunas otras características que menciona Jill Mayton respecto al abuso espiritual vivido en la infancia: ella señala que el miedo es el motor principal, o sea, lo que más impacta en la vida de los niños, sobre todo el miedo al infierno y el miedo a Dios muchas veces, y eso lo que hace es impedir un desarrollo normal de la psiquis del niño. Otro de los puntos que esta psicóloga señala es la culpa. La culpa es vivida como algo traumatizante para muchos niños, porque les impide tener una infancia normal. Desde estos lugares abusivos muchas veces se les enseña a los niños que, por ejemplo, mirar determinado dibujito es pecado, que juntarse con determinadas personas es contaminarse, que, por ejemplo, enojarse o no sé, o hacer rabietas, que es algo normal en un niño y que es necesario para desarrollarse cognitivamente. En estos lugares enseñan que es un pecado, que están desobedeciendo, que si desobedecen a sus padres están desobedeciendo a Dios, que es un pecado. Entonces, esto se suma a una creencia que tienen los niños, que eso se va transformando en la medida que el niño crece. Pero cuando el niño es muy pequeño, suelen tener un pensamiento que nosotros lo llamaríamos de repente un pensamiento mágico, que ellos creen que a la gente buena le pasan cosas buenas y que al que hace cosas malas
va a recibir cosas malas. Entonces, cuando estas dos cosas se suman de toda esta enseñanza de que casi todo es pecado, más este pensamiento que tienen los niños de que a los buenos le pasan cosas buenas y a los malos cosas malas, ellos lo que terminan asumiendo es, si yo hago esto, o sea, por ejemplo, si un niño dice, si yo miro este dibujito que es pecado, entonces me va a ir mal. Entonces se sienten con esa culpa de que el adulto los descubra, o si los descubrieron, de recibir ese castigo. Los cohíbe en un nivel de que les impide desarrollarse de manera natural. Otro punto muy clave son las amistades. Un niño necesita desarrollar lazos significativos por fuera de su entorno familiar para desarrollar habilidades sociales. Muchas veces sucede que a los niños se les dice que ellos son escogidos por Dios y que todos los demás compañeritos en su escuela son mundanos o que aún no conocen a Dios. Entonces lo que hace va creando una separación, y esto muchas veces impide el desarrollo normal de la empatía, porque los niños creen que ellos son separados por Dios, que ellos son hijos de Dios y que los demás no. Entonces, de cierta manera, es como que la empatía va desarrollándose cada vez menos, o no se desarrolla normalmente en algunos casos, porque les enseñan que esas personas prácticamente, no sé, son mundanas y hacen las cosas del diablo y que no están en los caminos de Dios. Entonces, pensamientos así inhiben el desarrollo normal de la empatía en la infancia. Otra característica es el pensamiento crítico. En estos lugares religiosos no está bien visto hacer preguntas, no está bien visto cuestionarse, no está bien visto decir no estoy de acuerdo. Entonces, quizás de chiquitos o de bien niños sí, los niños preguntan, pero a medida que se van haciendo más grandes, todo este pensamiento crítico se va cohibiendo cada vez más, sobre todo cuando se trata de cuestionar de repente o hacer planteos respecto a los hombres de Dios, a los pastores, a los líderes. Es como que si ni sus padres se atreven a cuestionarlos, imagínense un niño. Y otra característica que me parece sumamente importante que señala esta psicóloga es la disonancia cognitiva. Esta es una de las características de los miembros de sectas o de lugares religiosos extremadamente tóxicos que, por ejemplo, lo que plantean es que reciben dos mensajes contradictorios al mismo tiempo. Por un lado les dicen que ellos son escogidos por Dios, que son especiales, que son hijos de Dios, que son luz y sal. Y por otro lado también les dicen que son pecadores, que nunca van a ser suficientes, que todo lo que hagan es acto de inmundicia. Entonces el niño es como que dice, ok, me siento, ¿quién soy? O sea, cree que las dos cosas son verdad al mismo tiempo. Muchos niños entonces se sienten especiales por ser todo esto que decía recién, pero no se sienten como especiales. O sea, quizás se sientan especiales entre sus compañeros de escuela, pero de manera interior no se sientan así, tengan una muy baja autoestima, a pesar de también creer que son escogidos y separados por Dios. Eso se conoce como disonancia cognitiva. Resumiendo y ya para ir finalizando, yo lo que recomiendo en casos de abuso espiritual siempre es buscar ayuda psicológica. Nada reemplaza la ayuda profesional. Estos son procesos que tienen que ser vividos de la mano de un profesional. Si no están tus posibilidades, bueno, te dejo algunos libros y links. Lamentablemente la mayoría están en inglés. No hay tanta información respecto al abuso espiritual en niños. Yo traté de recopilar la mayor cantidad que pude, lo dejo todo en la cajita de descripción, pero nada reemplaza la ayuda profesional. Si un niño está viviendo abuso espiritual, o si como familia están saliendo de un lugar así y notas que tu hijo está sufriendo estas secuelas que mencionaba recién, yo recomiendo que vayan a un psicólogo y que el psicólogo, que si lo considera así, que vayan a un psicopedagogo que pueda orientarlo, saber qué ayuda necesita ese niño. Y como padre también te recomiendo que trabajes en vos mismo, por lo que mencionaba anteriormente. Esos son consejos que puedo darte, ya que
Cuando te transformás vos, transformás tu hogar también, y eso va haciendo que toda tu casa sea un ambiente más sano, menos tóxico. Muchas veces lo que nos damos cuenta al salir de lugares así, de sectas o de estructuras religiosas muy estructuradas, es que cuando nos alejamos de esa institución y finalmente podemos salir, viene el trabajo de deconstruir a ese religioso que hemos interiorizado, porque va a haber una vocecita interior que te va a recordar todo lo que te enseñaban en ese lugar y que te va a venir a decir estás haciendo mal. Entonces por eso es necesario que acompañes tu proceso de la mano de un profesional. También te recomiendo que veas mis videos sobre abuso espiritual, están todos disponibles acá si te interesa seguir profundizando más en abuso espiritual. Y bueno, y también que me sigas por ejemplo, en Instagram. En Instagram yo comparto mucha información sobre abuso espiritual, que recuerdes que se puede sanar, que hay esperanza, que hay luz al final del túnel y que no estás solo. Así que bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias si miraste hasta el final. Si te gustó este video, recordá regalarme un like, seguirme, comentar y todo eso que ya saben y que dicen todos los youtubers. Y nos vemos la semana que viene con otro video. Bye.